esta, estos cortes bueno, que he estado teniendo en las clases virtuales, no solamente con ustedes, sino también con otros paralelos. El momento que intento compartir, se sale, ¿no? No sé si es la versión gratuita, porque es justamente la que estamos utilizando, no sé si es eso, pero se empieza a cortar, ¿ya? Entonces, si es que hay otro corte de esta forma, les voy a seguir enviando el enlace hasta que podamos avanzar como tal, pero espero que no sea así. Ya, entonces, esa tolerancia, por favor, les estoy indicando, ¿ya? No es que estamos cortando a propósito, no, sino que se sale, ¿no? Empiezo a compartir, o creo que ya empiezo a compartir el segundo documento y justamente ya no permite y se sale todo, ¿no? Y hay un corte y no se puede avanzar, ¿no? Entonces, justamente por eso hay que tener esa tolerancia, por favor. ¿Ya? Eso. Ahora sí, ¿no ve? Yo creo que ya estamos todos han ingresado, que éramos 16, me imagino que tal vez ahorita va a ingresar alguien más. ¿Ya? A ver, ojalá que ingrese, porque si no ya no vamos a poder hacerlo, vamos a poder admitirlo, ¿no? Porque justamente vamos a tener ese problema, ¿ya? Bueno, esperemos que ingrese tal vez más adelante, ya, bueno, ni modo. Vamos a empezar, chicos, ahora sí. Vamos a compartir esto. Si es que tenemos el mismo problema, a ver, vamos a ver la forma, más bien ya está ahí. Vamos a ver la forma, ¿ya? Vamos a ver la forma de ver cómo vamos a avanzar, ¿ya? Si es que se vuelve a cortar, les voy a seguir enviando, ¿ya? Por favor, esa tolerancia, chicos. A ver, intentaremos. Vamos a compartir y acá está. Ahí está, parece que no va a haber ningún problema ahora. Sí, ¿no? Se puede ver, ¿no ve? Ahora sí, porque yo tengo ahí el recuadrito que me sale. El contrato de trabajo, ¿no? Lo vamos a recordar así bien puntual, porque es algo que lo habíamos visto ya anteriormente, pero justamente por las diferentes suspensiones de actividades, lo vamos a ver porque es algo que ustedes lo han visto en la parte práctica, ¿no? Habíamos indicado de que una relación jurídica laboral está compuesta por dos sujetos, empleado y empleador, ¿no? O trabajador, ¿no? Trabajador o empleador, ¿no? Y esto se materializa mediante un contrato, que pueda ser suscrito ya sea de manera escrito o puede ser celebrado de manera oral. Entonces, el concepto de contrato de trabajo es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de voluntades entre dos sujetos, el empleador y el trabajador, ¿no? Mediante el cual se va a generar derechos y obligaciones que van a estar enmarcadas para ambas partes, ¿no? Tanto para el trabajador como para el empleador, ¿no? Es por eso que es muy importante, ¿no? Y este contrato de trabajo no es nada más que establecer o determinar qué es lo que se va a realizar y para qué se va a suscribir este contrato o esta relación jurídica laboral, ¿no? Entonces eso. Habíamos mencionado que dentro de lo que es el contenido mínimo del contrato de trabajo tenemos tenemos siete, siete que están mínimamente establecidos, ¿no? Y obviamente esto va a depender de la actividad y la naturaleza de la empresa, ¿no? Pero normalmente siempre tenemos estos, que está la identificación de las partes, la descripción del puesto, duración del contrato, el salario, la jornada laboral, las condiciones laborales y otro tipo de cláusulas. Normalmente siempre están presentes estas cláusulas, ¿no? Y es muy importante tener esto en cuenta cuando nosotros estamos suscribiendo un contrato o estamos formando parte de una relación jurídica laboral y al momento de suscribir el contrato, por ejemplo, si no se establece una cláusula mínima, como por ejemplo el tipo de pago o en qué momento se va a remunerar el trabajo, entonces es bien importante porque más adelante puede existir o puede emerger diferentes conflictos entre el empleado y el trabajador. Y si no hay un contrato que respalde tal situación, va a ser un punto en contra, sobre todo para los trabajadores, ¿no? Que ante cualquier situación, a cualquier contingencia, un documento siempre que respalde ante el Ministerio de Trabajo o ante una autoridad jurisdiccional, siempre nos va a dar la razón, ¿no? Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. Ya, el contenido del contrato de trabajo, artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo.
Características del contrato de trabajo lo habíamos indicado, ¿no? Oneroso es porque implica una contraprestación, genera beneficios para ambas partes. Bilateral genera derechos y obligaciones para ambas partes. Consensual porque se perfecciona por el simple acuerdo de las partes. Al finalizar el contrato de trabajo, es más o menos como podemos ver que es la expresión del consentimiento por ambas partes, ¿no? La suscripción y la firma y rúbrica de cada una de las partes. Subordinado, ¿no? El trabajador se somete a la dirección del empleador, ¿no? Aquí es bien importante recordar las características del contrato de trabajo dentro de lo que es el derecho laboral. Siempre va a estar presente tres elementos, ¿no? En una relación jurídica laboral, lo que es la remuneración, el trabajo por cuenta ajena y este elemento que es una característica dentro del contrato de trabajo, que es la subordinación. Es esa facultad que tiene el empleador para poder establecer o delegar ciertas actividades al empleado, ¿no? Es el sometimiento, ¿no? Estar siempre a la disposición de las diferentes lineamientos o diferentes actividades que se nos va a delegar por parte del empleado, ¿no? Es subordinado. Personalísimo, el trabajador no puede transferir sus obligaciones, bien importante tener eso en cuenta, ¿no? Permanente o continuo, es decir, que debe existir un vínculo laboral que tiene una continuidad hasta que se termine la actividad, ¿no? Obviamente puede existir una desvinculación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, incurrimos en lo que establece el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que son las cláusulas para poder desvincular a un trabajador? Entonces, hay también la posibilidad de eso, ¿no? Liberal, las partes pueden negociar las condiciones laborales siempre y cuando no sean contrarias a lo que establece la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, lo que establece la Constitución Política del Estado, etcétera, ¿no? Siempre y cuando no contravenga ninguna de esas cláusulas, se puede suscribir y puede formar parte de una de las cláusulas en el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, bien importante tener en cuenta. Formal, ¿no? Y esto es más o menos un elemento y una característica dentro del contrato de trabajo que se recomienda que sea escrito, justamente por esas consecuencias que se puedan suscitar más adelante, ¿no? Por formar parte de un contrato verbal, por ejemplo, no se establece o no se delimita cuáles van a ser las funciones principales por las cuales nosotros vamos a formar parte de un contrato de trabajo, una relación jurídica laboral. Entonces, es más o menos, ambos tienen la misma validez, ¿no? Pero obviamente uno va a estar mejor posicionado para poder precautelar los diferentes derechos laborales que tiene una persona, ¿no? Dentro de una relación jurídica laboral, ¿ya? Entonces es bien importante tener estas características, ¿no? Después teníamos los requisitos de validez del contrato, ¿no? El consentimiento libre y voluntario de las partes, ¿no? Consentimiento libre y voluntario de las partes. La capacidad, haciendo referencia sobre todo a esa capacidad jurídica y capacidad de obrar que tienen las personas, ¿no? Es bien importante que siempre se esté presentes para que un contrato de trabajo sea jurídicamente válido y no tenga ningún vicio de nulidad, ¿no? Un vicio de nulidad, el cual va a dejar sin efecto esta relación jurídica laboral. Entonces es bien importante tener en cuenta eso, ¿no? La capacidad de las partes. Un objeto lícito, ¿no? Las actividades que el trabajo debe ser realizadas de manera legal, deben ser legales, debe ser y no debe contravenir ninguna disposición normativa. Y la forma del contrato, bueno, pues va a depender, ¿no? Va a depender de la exigencia, de la naturaleza, de la actividad que tiene la empresa. Pero, como les había indicado, se recomienda que siempre sean escritos, ¿no? Pero si es que se desarrolla un contrato verbal, y esto tiene que ver mucho con el principio de inversión de la prueba, ¿no? Las consecuencias sobre todo va a ir para la parte del empleador, el cual va a tener que comprobar todas las situaciones que se alegue en un supuesto conflicto laboral entre el empleado y el trabajador, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. Entonces, son elementos que siempre van a estar presentes, ¿no? Los principios, por ejemplo, en materia laboral, siempre están presentes, no solamente en esa parte teórica que lo hemos analizado, ¿no? Sino en los contratos de trabajo,
en la desvinculación laboral, que van a ser, que es un siguiente tema que también vamos a ver, ¿no? La extinción de la relación jurídica laboral, siempre van a estar presentes los principios, ¿no? Los principios, por eso eran bien importantes, el principio de primacía de la realidad, el principio de inversión de la prueba, el principio de la eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos principios siempre van a estar latentes dentro del ámbito laboral, ¿no? Y hay que resaltar algo, ¿no? Tiene esa naturaleza protectora hacia el trabajador, ¿no? Entonces, son elementos que siempre son necesarios tomar en cuenta. Ahora sí, ya a modo de recordar solamente era eso, ¿no? Yo creo que les he compartido esas diapositivas y estaban solamente hasta ese punto. Pero ahora vamos a ver algunas de las modalidades de contratos de trabajo. Hay más, ¿no? Pero estos son los más importantes, ¿no? Yo me imagino que ustedes han debido ver o han debido formar parte de la suscripción de un contrato, sobre todo indefinido, tal vez a plazo fijo, ¿no? Tal vez. Entonces, esa parte es muy importante tener en cuenta, ¿no? Hay otros tipos de contratos, pero esto va a depender de la actividad que tiene una empresa, ¿no? Una empresa no es igual dependiendo de la actividad que tiene, ¿no? Ustedes saben, una empresa comercial no es igual a una empresa de servicios. Una empresa de servicios no es igual a una empresa industrial. Una empresa industrial no es igual a una empresa ganadera, qué sé yo, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Y hay que por eso analizar. Y para eso hay que ver cuáles son las características más esenciales de cada una de estas modalidades de contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, tenemos acá, yo les voy a explicar los siguientes, más o menos un trabajo vamos a realizar, después les voy a explicar, después del receso, qué trabajitos ustedes van a realizar, ¿ya? Entonces, eh, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el contrato por tiempo indefinido, que es el contrato indefinido, que normalmente siempre tenemos presente, ¿no? El contrato a plazo fijo es otro, contrato por obra o servicio determinado, el contrato eventual o temporal, el contrato de aprendizaje y el contrato de temporada, ¿no? Entonces vamos por el siguiente, ¿no? El contrato de trabajo. Pero antes de eso hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, las modalidades de contrato de trabajo son prácticamente, para tener un concepto más o menos general, son las diferentes formas jurídicas mediante las cuales se establece una relación laboral entre el empleado y el empleador, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, estas modalidades prácticamente responden a las necesidades que tiene una empresa, ¿no? Y por eso les indicaba, va a depender de la actividad, de la naturaleza, de la forma de organización, de la producción, de la forma o la modalidad administrativa que tiene una empresa. Es decir, va a depender mucho, va a depender mucho, ¿no? Y como incluso hay que tomar en cuenta la naturaleza del trabajo que se va a desarrollar dentro de esta empresa. Entonces, es por eso que hay diferentes modalidades de contratos de trabajo, ¿no? Ahora, en el ámbito que a nosotros nos compete analizar, es importante conocer estas distintas modalidades contractuales porque nos permite seleccionar adecuadamente el tipo de contratación más conveniente, ¿no? Y sobre todo el objetivo de evitar diferentes conflictos que se puedan suscitar entre el empleado y el empleador, ¿no? Entonces, es por eso que es la parte más relevante de conocer los diferentes contratos de trabajo, porque estoy seguro yo que cuando ustedes vayan a trabajar, que me imagino que es una de sus etapas que ustedes me imagino que van a pasar también, es decir, van a ser empleados, ¿no? Porque a la larga me imagino que están apuntando a ser empleadores, ¿no? Entonces, pero primero vamos a ser empleados. Entonces, ahí normalmente se van a dar cuenta que los más frecuentes son contratos indefinidos y contratos a plazos fijos, ¿no? Pero cuando nosotros ya más o menos formamos parte de una empresa como tal, debemos tener en cuenta que hay ciertas características que nos van a brindar ciertos beneficios para nuestra empresa en cuanto a costos, en cuanto a tiempos, etcétera. Y eso nos da esa ventaja de conocer las diferentes características de las modalidades de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, en nuestra legislación laboral prácticamente reconoce diversas modalidades de contratación, ¿no? Teniendo en cuenta ese principio de que se puede suscribir diferentes cláusulas, ¿no? Siempre y cuando no contravenga ningún cuerpo normativo o ninguna disposición normativa dentro de nuestro
cuerpo normativo. Entonces, nosotros sabemos que nuestro cuerpo normativo que regula todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia, está conformada por la Constitución, por los tratados, convenios internacionales, las leyes, los decretos supremos, resoluciones, etcétera, ¿no ve? Entonces, todo eso, ¿no? Las cláusulas que nosotros vayamos a suscribir no tiene que contravenir ninguna disposición normativa. Por eso hacemos referencia de que es bien importante tener esto en cuenta porque se puede suscribir cualquier otro tipo de cláusulas, siempre y cuando no se contravenga ninguna disposición normativa, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante tener eso en cuenta. Ahora sí, ¿no? Más o menos con una pequeña introducción, vamos a ir con el contrato indefinido, ¿no? El contrato indefinido o el contrato por tiempo indefinido es, como ustedes saben, es aquel que no establece una fecha determinada para su conclusión, no tiene una fecha de finalización. Constituye la forma más común de suscribir o de materializar una relación jurídica laboral y es la que también garantiza una cierta estabilidad dentro de lo que es una relación laboral, ¿no? Entonces, un contrato definido más o menos es la regla en materia laboral, la regla, ¿no? Hay obviamente excepción que son los contratos a plazos fijos, etcétera, ¿no? Por ese principio de continuidad laboral que más o menos se debe garantizar esa estabilidad laboral, esa relación jurídica laboral entre el empleado y el empleador. Por eso se hace mención de que el contrato indefinido es la regla, ¿no? Es la regla. Sin embargo, hay excepciones. Hay excepciones como el contrato a plazo fijo, a temporada, etcétera, ¿no ve? Pero el contrato indefinido, por ejemplo, es la que otorga mayor estabilidad laboral al trabajador, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta, ¿no? El contrato por tiempo indefinido prácticamente constituye la modalidad más importante, como les había indicado, dentro del derecho laboral, ¿no? Porque va a representar la forma más estable, va a garantizar esa estabilidad de la relación laboral, ¿no? En este tipo de contratos, como ustedes saben, no se establece una fecha exacta de conclusión, no se establece una fecha de finalización, lo que conlleva a entender que el trabajador, ¿no? La persona que va a suscribir el contrato de trabajo, va a prestar sus servicios de manera continua mientras exista esa relación jurídica laboral, ¿no? Entonces, bien importante tener eso en cuenta. Y es lo que normalmente todos apuntamos, ¿no? Cuando tenemos un trabajo, formamos parte de una empresa en calidad de dependiente, el objetivo siempre es tener un contrato indefinido porque prácticamente ya tenemos una cierta estabilidad laboral dentro de una empresa como tal, ¿no? Lo que no pasa por un contrato a plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay esa preocupación cuando ya está concluyendo un contrato a plazo fijo y nosotros nos preguntamos si nos van a volver a contratar, si vamos a poder buscar otro tipo de empresa para poder desarrollar nuestras actividades, etcétera, ¿no? ¿Ve? En un contrato indefinido no pasa eso. Obviamente puede existir una desvinculación laboral como tal, ¿no? Pero es bien importante tener en cuenta de que un contrato indefinido otorga esa cierta estabilidad, ¿no? Entonces, esta modalidad refleja ese principio, ¿no? Ese principio que lo habíamos mencionado anteriormente en una de las clases, ¿no? En el tema derecho laboral, si no me equivoco, ¿no? Que garantiza esa estabilidad como tal, ¿no? Y el objetivo de este contrato indefinido es brindar una seguridad, puede ser económica, puede ser una seguridad social, a esa relación jurídica laboral, ¿no? No solamente al trabajador, sino también al empleador, ¿no? Entonces, bien importante. Entonces, el contrato indefinido, sobre todo, si ustedes lo analizan un poquito más, como es un contrato que no tiene una finalización como tal, permite consolidar equipos de trabajo permanentes, ¿no? Permite consolidar o desarrollar experiencia laboral, ¿no? Y obviamente generar un mayor compromiso institucional dentro de una relación jurídica laboral, obviamente dentro de una empresa. Es por eso que es muy importante tener en cuenta de que un contrato indefinido otorga estas ciertas ventajas, no solamente para el empleado, sino también para el empleador, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, si una empresa contrata, por ejemplo, a un, no sé, a un contador, a un auxiliar administrativo, o un administrador como tal, ¿no? Para desarrollar funciones permanentes dentro de la organización, generalmente se utiliza un contrato indefinido, ¿no? Se lo realiza o se suscribe un contrato ya que estas actividades que se desarrollan, ¿no? Estas actividades de un administrador, de un contador, de un auxiliar, que tienen mucha relación con la actividad principal, estas forman parte estructural y continua de la empresa, ¿no? Entonces, es algo que siempre se va a estar desarrollando dentro de la empresa. La parte contable, la parte administrativa, siempre se va a ir desarrollando, ¿no? No es lo mismo que contratar a una persona para que pueda desarrollar una actividad de manera específica, que es otro tipo de modalidad de contrato de trabajo, a un contrato indefinido. Por eso se establece de que para suscribir un contrato indefinido se debe suscribir para actividades propias y permanentes dentro de una empresa. Entonces, esa es la regla, ¿no? Esa es la regla para suscribir un contrato indefinido, ¿no? Sobre todo actividades propias y permanentes que tiene una empresa. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Actividades propias y permanentes. Lo que no pasa, por ejemplo, con un contrato a plazo fijo. Van a disculpar que me adelante un poco. Un contrato a plazo fijo no se puede suscribir para poder desarrollar actividades que no sean propias ni permanentes, ¿no? Y esto bajo el principio de estabilidad laboral. Entonces es por eso que es bien importante tener en cuenta eso, ¿no? Tal vez no está en las diapositivas, pero cuando existe un contrato indefinido, se lo tiene que suscribir para actividades propias y permanentes dentro de la empresa, ¿no? Y las características, como ustedes pueden visualizar, no tiene una fecha de finalización, otorga mayor estabilidad laboral, ¿no? Genera todos los beneficios sociales, obviamente después del término de prueba, que son los 90 días que lo habíamos comentado, ¿no? Puede celebrarse de manera verbal o de manera escrita, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta esto y sobre todo esta consecuencia que se puede suscitar para parte del empleador, es que si es que existe alguna contingencia, algún conflicto laboral, etcétera, el que va a tener que probar toda esta situación es el empleador, ¿no? Entonces, las que tienen más o menos la de perder siempre va a ser el empleador bajo este principio de inversión de la prueba. Por eso, yo les comento de que el derecho laboral se lo puede ver desde dos perspectivas, ¿no? Yo he pasado dos posgrados en materia laboral. Uno bajo la perspectiva del empleado, que más o menos era el derecho laboral para el empleado, y hay otro que es el derecho laboral corporativo, que es para los empresarios, ¿no? Entonces es muy diferente, son dos perspectivas muy diferentes. Ambas tienen pros y contras, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante tener en cuenta. Nosotros cuando estamos estudiando, vamos a formar parte ya dentro del mercado laboral, tenemos que también estar conscientes que vamos a formar parte de las dos perspectivas, ¿no? Y hay diferentes formas para poder precautelar nuestros derechos, tanto para como empleado como para empleador, ¿no? Entonces es bien importante tener todas las características que estamos analizando siempre de manera presente, ¿ya? Entonces puede celebrarse de manera verbal o de manera escrita, ¿no? A lo que me iba es que hay ventajas y desventajas, tanto para la parte empleador como para la parte de los empleados, ¿no? Entonces es bien importante eso. Se presume, ¿no? Se presume existente cuando el trabajador continúa prestando servicios permanentes, ¿no? Esto es una presunción bien importante. Si una persona, por ejemplo, desarrolla actividades permanentes o propias dentro de una empresa, se presume que es un contrato indefinido. Bien importante esta parte. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, como empleadores, suscriben un contrato a plazo fijo, para una actividad propia y permanente, se presume que este no es un contrato a plazo fijo, sino es un contrato indefinido, ¿no? Eso es muy importante tener eso en cuenta. Y eso está también bajo el principio de primacía de la realidad, lo que realmente está ocurriendo, ¿no? La verdad
material, ¿no? Todo lo que efectivamente se está suscitando, ¿no? Entonces son elementos, características dentro de un contrato indefinido, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces algunos empleadores intentan evitar este tipo de contratación recurriendo a otro tipo de contratos, ¿no? Contratos temporales, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la legislación laboral o todo el cuerpo normativo en el ámbito laboral protege al trabajador mediante el principio de primacía de la realidad, ¿no? Estableciendo que si una actividad es permanente y continua, la relación laboral puede considerarse indefinida, ¿no? Aunque exista otro tipo de documento, y es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Ahora ustedes me dirán, no, pero yo he trabajado de esta forma y no se me ha reconocido. Es que lo que pasa es que tendríamos que hacer la notificación al Ministerio de Trabajo, agotar la vía administrativa, entrar en un conflicto laboral, que a veces tratamos de evitar estas situaciones por no ganarnos enemigos dentro del mercado laboral, pero los derechos están ahí, ¿no? Están ahí. Solamente habría que recurrirlos y hacer valer lo que establecen las disposiciones normativas, ¿no? Entonces, bajo todo ese entendido, este contrato, prácticamente uno de los elementos a tomar en cuenta, es que favorece la productividad empresarial, ¿no? Sobre todo eso, ya viendo desde un punto de vista empleador, por ejemplo, ¿no? Porque reduce, si ustedes ven como eso que es la estabilidad laboral, reduce pues lo que es la rotación del personal, ¿no? La rotación del personal. ¿Qué es lo que pasa ustedes cuando contratan a una persona de manera indefinida? Es que ya más o menos se conoce todos sus procedimientos, ¿no? El manual de funciones se sabe, ¿no? Conoce todo lo que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces es más eficiente, si se dan cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando contratan a personas nuevas? ¿No? Que evidentemente tal vez más jóvenes, con más ganas, qué sé yo, pero ¿cuál es la desventaja de eso? Ya viendo desde las perspectivas del empleador, es que hay que capacitarlas, ¿no? Hay que enseñarles, hay que hacer esto, hay que hacer lo demás, ¿no? Entonces, es por eso que este contrato favorece la productividad, ¿no? Vuelve de alguna manera más eficiente, evita lo que es o reduce la rotación del personal y fortalece sobre todo la capacitación y por ende la especialización. Una persona que lleva años trabajando en una empresa, no sé, 10, 15 años, por ende, ya más o menos se hace la idea que va a jubilarse dentro de esta institución. Bueno, es una de las posibilidades, pero a partir de eso también se llega a la conclusión de que de alguna forma se va a ir especializando, ¿no? Porque sabe que va a desarrollar esta actividad por un buen tiempo. Entonces, hace diferentes cursos para poder especializarse, se vuelve más experto, perito en las diferentes actividades que desarrolla. Esa es una de las facultades y unos elementos sobresalientes de este contrato indefinido, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante tener esto en cuenta, ¿ya? Después vamos a ver la siguiente, contrato indefinido. Después tenemos el contrato a plazo fijo, ¿no? Que también tiene sus diferentes características, ¿no? Por ejemplo, el contrato a plazo fijo, como ustedes bien saben, es aquel que se lo realiza, no, pero no se lo realiza, se lo celebra por un tiempo determinado. Es decir, tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión, lo cual va a durar más o menos la relación jurídica laboral, ¿no? La relación jurídica laboral. A diferencia del contrato indefinido que hace un momento lo hemos visto, ¿no? Esta modalidad tiene un carácter temporal, solamente es por un tiempo, ¿no ve? Y responde generalmente a diferentes necesidades, pero específicas de la empresa. ¿Qué quiero decir de esto? Que su uso, ¿no? Debe justificarse, ¿no? Debe justificarse a circunstancias concretas, específicas, ya que este tipo de contratos no se puede realizar o no se puede suscribir de manera constante, de manera abusiva. Ustedes saben, me imagino que han escuchado que cuando suscriben un contrato a plazo fijo, o incluso vuelven a suscribir un segundo contrato a plazo fijo, hay una deducción que se establece que el tercero ya no puede ser contrato a plazo fijo, tiene que ser uno indefinido, ¿no ve? Entonces es por eso que se lo realiza de manera temporal, ¿no? De manera
recurrente para ciertas actividades de maneras específicas, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, puede contratar personal adicional durante una campaña o tiempos en los que haya mayor actividad de ventas, por ejemplo, campaña de ventas de fin de año, qué sé yo, durante un proyecto temporal o incluso para reemplazar a un trabajador que tal vez está con, con una baja médica. Entonces, para ese tipo de circunstancias, un contrato a plazo fijo es lo más recurrente y lo más adecuado celebrar, ¿no? Entonces, por eso que es bien importante, ¿no? Entonces, en estos casos, ustedes debemos tener presente que existe una necesidad limitada, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es solamente de manera temporal para poder formar parte, poder desarrollar o celebrar una relación jurídica laboral a través de este tipo de contratos, ¿no? Un contrato a plazo fijo. Entonces, ¿cuáles son sus características? Debe constar o debe desarrollarse de manera escrita, tiene una duración determinada, ¿no? Y obviamente se utiliza para necesidades temporales, ¿no? No puede utilizarse de forma fraudulenta para evitar la estabilidad laboral. Por eso yo les mencionaba, la estabilidad laboral es un principio, ¿no? Es un principio. Y por eso les mencionaba de que el contrato indefinido es la regla, ¿no? Todas las situaciones en las que emerjan normalmente siempre van a repercutir en un contrato indefinido, ¿no? Y la excepción son los diferentes tipos de contratos que más o menos vulneran de alguna forma lo que es la estabilidad laboral, como es el contrato a plazo fijo, etcétera, ¿no? Es por eso que les mencionaba, ¿no? Bajo el principio de estabilidad laboral, se trata siempre de suscribir lo que es un contrato indefinido, ¿no? En el cambio, acá los contratos a plazo fijo solamente es para ciertas circunstancias o contingencias, ¿no? Ciertas circunstancias o contingencias. Obviamente, esto a veces se lo establece y es bien interesante verlo así de manera teórica, pero a veces en la práctica no es así, ¿no? No es así. A veces se suscriben diferentes tipos de contratos a plazo fijo para actividades propias y permanentes, lo que no se debería desarrollar, ¿no? Pero nosotros ya sabemos de que si es que existe algún conflicto entre el empleado y el empleador, existe esa deducción, ¿no? Si es una actividad propia y permanente, se deduce que debería ser un contrato indefinido, ¿no? Entonces, es normativa que respalda, solamente que habría que invocarla, ¿no? La importancia de esta formalidad, ¿no? Prácticamente radica en evadir o evitar conflictos posteriores entre empleador y trabajador. Por eso, necesariamente un contrato a plazo fijo debe ser escrito, ¿no? Porque ahí, más allá de las cláusulas que ustedes han visto, se establece el tiempo de duración, las actividades que va a desarrollar, ¿no? Y obviamente deberían ser no propias y no permanentes, ¿no? Solamente para ciertas circunstancias. Pueden ser propias y permanentes, por ejemplo, cuando existe un reemplazo, ¿no? Una baja médica, ¿no? Donde necesariamente necesitamos que esas funciones que no se van a poder desarrollar sean realizadas por otra persona, ¿no? Pero solamente por un tiempo, ¿no? Qué sé yo, una persona que ha quedado en periodo de gestación, está ustedes saben, ¿no? Entonces, es muy importante solamente para ciertas circunstancias excepcionales, ¿no? Pero hay también uno de los elementos que hay que tener muy en cuenta, uno de los problemas más recurrentes en la práctica, ¿no? Es el uso indebido de este contrato a plazo fijo, ¿no? Para funciones permanentes, ¿no? Algunas empresas renuevan constantemente, ¿no? Contratos temporales con el objetivo de evitar este tipo de estabilidad laboral o con el objetivo de pagar los diferentes beneficios sociales, pero frente a ello, como les indica, hay normativa laboral que respalda esta situación, ¿no? Establece límites y controles, ¿no? Controles, sobre todo ante la administración, pero ante la parte administrativa del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y esto también hay que tener, considerar de que se presume, ¿no? Se presume la existencia de un contrato indefinido cuando la actividad desempeñada es continua, propia y permanente. Esa deducción siempre debemos tener presente, ¿ya? Ahora, desde lo que nos compete analizar un poco, ¿no? Esta modalidad brinda cierta flexibilidad empresarial, ¿no?
Entonces, y esta nos permite, por ejemplo, adaptar el número de trabajadores según las necesidades del mercado, según las temporadas de altas y bajas dentro de la actividad principal que tiene una empresa, qué sé yo, ¿no? Entonces, es por eso, nos tiene ciertas ventajas también, ¿no? Pero, como les he vuelto a mencionar, el exceso de contratación temporal puede generar incluso hasta desmotivación en parte de los empleados, ¿no? Inseguridad laboral, ¿no? Muchas personas que van a estar o van a suscribir contratos a plazo fijo, por ejemplo, para actividades no propias, no permanentes. Entonces, como que van a tratar de evadir trabajar en una empresa como tal que está tratando de realizar este tipo de suscripciones de contratos, ¿no? Y obviamente va a generar un menor compromiso. Pero hay alguna característica que me gustaría que tengan en cuenta. Esto desde la perspectiva del empleado y el empleador. ¿No ve? Ustedes saben de que solamente se puede suscribir dos contratos a plazo fijo de manera continua. El tercero ya se sobreentiende que es un contrato indefinido. Pero para el empleador, ¿cuánto tiempo tiene que ocurrir, ¿no? Desde la celebración del segundo contrato para poder suscribir otro contrato que pueda ser considerado como primer contrato? Tiene que transcurrir 3 meses, ¿no? 3 meses yo tengo que esperar para suscribir otra vez con la misma persona y va a ser considerado como el primer contrato, ¿no? Y otra vez, ¿no ve? Puedo suscribir un contrato a plazo fijo otra vez de manera continua, espero otros 3 meses, de esa forma. Esa es la forma en la que ustedes podrían ver la posibilidad de suscribir este tipo de contratos a plazo fijo, ¿no? Porque si, o sea, si lo realizan de manera continua, el tercero se sobreentiende que es indefinido. Y obviamente esto va a conllevar a todas las obligaciones que se tienen, sobre todo eso relacionado a la estabilidad laboral entre el empleado y el empleador, ¿no? Algunas características que son a veces siempre necesario considerar al momento de suscribir un contrato, ya sea indefinido o a plazo fijo, ¿no? Entonces, no es solamente así como a veces lo vemos, ¿no? Ah, vamos a suscribir un contrato a plazo fijo, indefinido, no, tiene algunas características que es necesario tomar en cuenta, ¿no? Como el término de prueba, que los contratos a plazo fijo, por ejemplo, necesariamente deben ser por escritos, ¿no? Tiene una duración determinada, solo se realiza, les vuelvo a repetir, un contrato indefinido, se lo suscribe para actividades propias, permanentes que tiene una empresa. El contrato a plazo fijo por regla y por disposiciones normativas de acuerdo a la legislación laboral se debería, digo debería porque la realidad es otra, obviamente, hay que tener eso también en cuenta, pero se debería realizar y se debería suscribir para actividades que no son propias ni son permanentes, solamente son recurrentes, ¿no? Necesidades excepcionales, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener esto en cuenta, ¿ya? Porque en algún momento me imagino que ustedes van a suscribir un contrato ya sea indefinido o a plazo fijo y puedan analizar, ¿no? En el supuesto caso de que exista un conflicto con el empleado y el empleador, ¿no? Pueda analizar qué es lo que pasa, qué podría suscitarse, ¿no? Si efectivamente tiene razón el empleador, si tendría la posibilidad yo de ganar este proceso, si es que entro en algún conflicto con el empleador. Entonces, son características que siempre hay que tomarlas presentes dentro del avance de este tipo de modalidades de contratos de trabajo, ¿ya? Después, disculpa que me haya extendido un poquito, ¿no? Tenemos, a ver, ¿qué hora es? Y 22, ¿no? Y 22. En este caso hasta la 1, ya. Todos están en sus casas, chicos. Alguno que debe estar Sí, Rick. realizando alguna actividad, ¿no? Pero, ¿les parece si nos tomamos, antes de dejarlo ahí colgando el siguiente contrato de trabajo, que es el contrato, ¿dónde está? El contrato por obra o servicio determinado? Nos tomaremos unos 15 minutitos para tener un pequeño receso, ¿les parece? Para que no sea muy pesado.